Hola, muy buenas tardes tengan todos. Bienvenidos a una clase más de auditoría administrativa. El tema del día de hoy es respecto a las recomendaciones que tiene que hacer el auditor para el perfeccionamiento de los sistemas administrativos dentro de la organización auditada. Vamos a tocar temas como lo son el enfoque cauteloso, que se refiere a que el auditor administrativo, previo a dar su opinión de perfeccionamiento, debe de tener cierta cautela en cuestión de las recomendaciones que va a implementar, toda vez que en caso de que una recomendación no sea buena, podría ocasionar perjuicios en los costos para la empresa, así como en sus operaciones, en las cuales se verán entorpecidos los procesos. También hablaremos del éxito que hay en el factor ahorro y en el factor humano, cómo intervienen estos factores en los procesos administrativos y en las consideraciones que el auditor hace respecto a los aspectos en los que puede mejorar la organización. También vamos a ver las posibles fallas que pudiera cometer un auditor al momento de dar una recomendación para perfeccionar los procesos o para el mejoramiento de las operaciones. Fallas que obviamente por cuestiones de a lo mejor de no tener experiencia pudiera incurrir un auditor administrativo. También vamos a hablar de que mientras más investigue el auditor administrativo, más experiencia, más conocimientos va a tener para poder aplicar de manera correcta las medidas correctivas a las deficiencias administrativas que se detecten derivado de un trabajo de auditoría administrativa. Bien, vamos a comenzar con el tema. Primero, recomendación de perfeccionamiento. ¿A qué nos referimos con esto? Bien, recordemos que el objetivo de una auditoría administrativa es opinar respecto a los procesos administrativos, entre ellos desde la planeación hasta la dirección, la organización y el control. También hablar de aspectos o conceptos fundamentales como lo son la política organizacional, la estructura orgánica de la empresa, la política global de la empresa, también la parte de los sistemas y procedimientos administrativos, entre otras herramientas que utilizan las empresas para llevar el control administrativo de sus operaciones. El objetivo de la auditoría es precisamente opinar al respecto de esos puntos. Uno de ellos es encontrar las deficiencias, pero no solamente termina la responsabilidad del auditor administrativo al encontrar dichas deficiencias en los procesos administrativos, sino que además de comunicarle a la administración que existen estos errores en los procesos, se tienen que dar recomendaciones que el auditor considera necesarias para perfeccionar dichos procedimientos. Quede claro que todos los procedimientos son perfectibles, es decir, ningún procedimiento está funcionando en óptimas condiciones o en las mejores condiciones que pudiera tener. Siempre hay maneras de mejorar en cualquiera de los procesos debido a los cambios que se pudieran suscitar en las operaciones que lleve a cabo la empresa, en la manera de elaborar algún producto o de prestar algún servicio. Entonces, si hay una posibilidad de perfeccionamiento, el auditor administrativo debe de detectarla. Bien, la mejor prueba para el auditor administrativo consiste en su capacidad para idear y recomendar dichos mejoramientos, dichos perfeccionamientos. Dicha capacidad la obtiene mediante la experiencia, es decir, mientras más conozca y más haya participado en auditorías administrativas un licenciado en administración de empresas o en su caso un contador público, tendrá la posibilidad de otorgar mejores alternativas y posibilidades de mejora a las empresas a las que esté auditando. Todo lo que el auditor sabe es puesto a prueba en una auditoría administrativa, y lo que no sabe el auditor debe de investigarlo. Ahora, ¿a qué nos referimos con investigarlo? En ocasiones la tarea de idear un mejoramiento no siempre resulta fácil, porque pueden surgir problemas que en ocasiones para el auditor administrativo son nuevos, son novedosos y por lo tanto son complejos y que exigen concentración y estudio prolongado. Entonces, el estudio prolongado no puede ser una alternativa factible, toda vez que el tiempo en una auditoría es poco. Recordemos que pueden durar 2-3 meses y máximo 4, y ustedes van a revisar los procedimientos que tal vez han sido implementados en los últimos 3, 4 o 5 años. Entonces sería complicado
derivado de la información que se ha generado en todos esos años, obtener una conclusión rápida. Entonces, lo que se busca, tal vez el estudio prolongado sirva para cuando, previo a una auditoría administrativa, el auditor decida capacitarse más en cuestiones administrativas, en temas administrativos novedosos. Cuando un problema es complejo y al auditor no le da el tiempo suficiente como para indagar o investigar al respecto, lo recomendable es que busque apoyo en individuos que estén preparados en el tema o estén capacitados o estén especializados en el área, como por ejemplo, aquí cito algunos en la pantalla, puede ser el ingeniero industrial, el encargado de sistemas, el economista, el gerente de ventas, director de producción, gerente de mercados, pero podríamos mencionar algunos otros como lo son el gerente general, el contador público, el auditor interno, etc. Todas estas personas que estábamos mencionando son personas que están dentro de la empresa. En ocasiones las auditorías, como lo vimos en su momento cuando las clasificábamos en internas y externas, pudiera darse el caso que las personas que están... O sea, cuando hablamos de auditoría interna es cuando la auditoría administrativa es llevada a cabo por una persona que depende económicamente de la empresa en cuestión de que existe una subordinación, hay un pago de un salario, hay un horario que hay que cumplir, un reglamento que hay que cumplir, etc. Cuando hablamos de una auditoría externa, nos estamos refiriendo a que la persona que va a practicar la auditoría proviene del exterior, es una persona independiente, es decir, un licenciado en administración de empresas que está especializado en eso, en temas de auditoría, y que presta los servicios a las empresas, a distintas empresas, para llevar a cabo el trabajo de investigación. Entonces, puede ser que dentro de la misma empresa existan personas que al auditor, tanto interno como externo, le pudieran servir para obtener conclusiones rápidas de alguna deficiencia administrativa que se haya detectado. En caso de que no sea suficiente con las personas que participan en la empresa, en las operaciones de la empresa, el auditor administrativo podrá consultar con personas del exterior, es decir, con algún ingeniero en sistemas que no trabaje para la organización, pero que sea bueno implementando sistemas digitales para la logística y operación de una empresa. O podría ser algún ingeniero industrial o algún gerente de producción que sea independiente, el cual podría orientar más al administrador en cuestión de cómo, más al auditor administrativo en cuestiones de cómo operar de mejor manera para hacer más eficiente los procesos en la etapa productiva de algún artículo. Entonces, como lo podemos ver, en auditoría administrativa te puedes apoyar tanto con personal interno de la empresa como personal externo. No lo descarten, es una alternativa cuando se les cierra la oportunidad o se les cierra la mente de en algún problema administrativo, en una deficiencia que detecten y que no puedan darle pronta solución. Recuerden que uno de los factores que marca el éxito de una auditoría administrativa es el tiempo en el que realizan en el tiempo en el que aplican sus procedimientos de auditoría. Bien, actuar con cautela se refiere a tener cuidado y reserva de lo que se va a decir o lo que se va a comentar. ¿Por qué? Por los posibles daños o perjuicios que pudiera ocasionar una persona en su actuar o en su decir. Entonces, en el caso, aterrizándolo a la auditoría administrativa, tiene el mismo efecto. Recordemos que los servicios del auditor administrativo son contratados para, después de una revisión minuciosa de las operaciones administrativas en una empresa, de los procesos administrativos, se emita una opinión en la que se le diga a las personas que nos contrataron qué deficiencias administrativas tienen y cómo se pudiera mejorar para ser más eficientes en las operaciones. Entonces, obviamente va a haber recomendaciones de por medio, recomendaciones que van a tener consecuencias que pueden ser positivas o negativas. Positivas quiere decir que las consecuencias fueron de acuerdo a lo que nosotros queríamos que sucediera. Por ejemplo, si existe un determinado número de personas en el área de producción y nosotros consideramos que debido al proceso establecido o al protocolo que se implementó en el área de producción, del 100% de personas con las que se cuenta,
podríamos implementar puestos de tal manera que solamente se ocupara el 80% de los obreros. Al hacer esto, posiblemente los resultados de producción, si producíamos, no sé, 100,000 unidades en un mes, a lo mejor al siguiente mes produciríamos 105, 110,000. Quiere decir que tuvimos un impacto positivo con las recomendaciones que le hicimos a la organización. Pero en cambio, si reducimos, y de paso, bueno, en el ejemplo de paso hicimos un ahorro en los costos de la mano de obra. Pero vamos a suponer, mismo ejemplo, la empresa cuenta de un 100% de las personas que participan en el área de producción, nosotros decidimos que haya un recorte de, no sé, un 30%, y al siguiente mes, en lugar de producir 100,000 unidades, se producen solamente 85, quiere decir que nuestra recomendación tuvo un impacto, una consecuencia negativa, es decir, que no estamos cumpliendo con el propósito por el cual fuimos contratados. Entonces, previo a que ustedes den una opinión en una auditoría administrativa, deben de tener una actitud cautelosa. Vamos a hablar un poco al respecto. El auditor experimentado que analiza y prevé las alternativas a la luz de las consecuencias que pudiera acarrear, asume una actitud cautelosa al recomendar una solución. Siempre deben de ser cautelosos en todas las recomendaciones que van a hacer. El auditor desea estar antes razonablemente seguro de lo acertado, de lo que va a decir, de lo que va a sugerirle a la empresa que haga. Entonces, a mayor urgencia de una mejoría, más cauta y conservadora debe ser la solución que proponga el auditor. En ocasiones nos vamos a topar con situaciones que requieren ser mejoradas de manera inmediata. Por ejemplo, personal que está en un puesto en el cual no reúne las características necesarias, un sistema administrativo, por ejemplo, un sistema de nóminas que no cumple con los requisitos de acuerdo al giro de la empresa, un proceso productivo que no sea eficiente y que no esté produciendo o que no esté explotando al máximo los recursos de la empresa, etcétera. Entonces, podemos toparnos con esos detalles, pero que requieren de atención inmediata, pero pudiera darse el caso que por la necesidad de solucionarlo de manera rápida, nosotros tomemos una decisión que a lo mejor no sea la mejor o no sea la más conveniente. Entonces, lo que sucede aquí es que tuvimos ahora sí que a mayor urgencia, no respetamos el principio de tener más cautela y ser más conservador, sino que por salir del compromiso decidimos entregar una solución que sabíamos que había posibilidades de que no funcionara. Entonces, cuando en una situación se encuentre una urgencia, traten de siempre dar la solución, que la solución que se proponga sea la más cauta y conservadora posible. Nos va a permitir solucionar el problema sin tener repercusiones o consecuencias negativas. El auditor sabe que si lo que él recomienda no resulta ser lo correcto, será el único responsable, aun cuando algunas otras personas de la empresa hayan participado en sus juicios, lo que veíamos en la diapositiva anterior, que a pesar de que se cuente con el apoyo de profesionales especializados, la decisión o la recomendación siempre la hará el auditor administrativo. O sea, al final de cuentas, la responsabilidad va a recaer sobre quien es el representante del equipo de trabajo. Obviamente, en la auditoría participan muchas personas. Hablo del lado del equipo del auditor, pero al final de cuentas quien va a firmar el informe o quien va a emitir las recomendaciones es quien va a tener la responsabilidad frente a la empresa que fue auditada. Habrá de considerar con detenimiento los mejores métodos, planes, objetivos, procedimientos, controles, servicios, cooperación, un menor número de errores y los costos más bajos. O sea, todo esto debe de tener en mente el auditor previo a dar una recomendación. Debe de considerar cuáles son los objetivos de la empresa, debe de considerar si lo que va a recomendar va en contra de los planes de la empresa,
debe de considerar que si lo que va a recomendar va a cambiar por completo los métodos y procedimientos de la empresa revisada, debe de pensar sobre todo qué es lo que más importa en la actualidad, o si no es que siempre, la parte de los costos, el costo-beneficio que va a tener implementar una medida. Pues imagínense que para producir más unidades la recomendación sea contratar más personal. Obviamente va a haber más producción, pero va a haber gastos, van a incrementar los costos, por ejemplo, de la mano de obra, y a lo mejor la adquisición de nuevos equipos, el gasto de energía eléctrica, etcétera, etcétera. Bien, les comentaba que influye las decisiones las recomendaciones, que va a dar el auditor administrativo a la empresa auditada. Tienen que contemplar ustedes, al dar una recomendación de perfeccionamiento, tienen que considerar los métodos que están implementados, los objetivos de la empresa, las necesidades de quien los contrata, las personas que intervienen en la empresa, como los recursos con los que cuenta, etcétera. Pero también, sin duda alguna, uno de los aspectos más importantes a considerar a la hora de dar una recomendación es el factor ahorro. Al estudiar una determinada situación que necesite de mejoramiento, es decir, uno de los conceptos fundamentales de administración que vimos, el auditor deberá considerar qué efectos tendría la solución a proponer, los efectos, las consecuencias positivas y negativas de las que hablamos anteriormente. Pero tiene que verlo desde el punto de vista de la eficiencia y de los costos. Eficiencia, teniendo mejores resultados o más unidades producidas, por ejemplo, con el menor número de costo, es decir, usando la menor cantidad de recursos con los que cuenta la empresa. En ocasiones, en ciertos casos, el factor ahorro puede no tener la mayor importancia. Por ejemplo, tal es el caso en que una empresa contrata los servicios de una auditoría administrativa para mejorar sus procesos y de esta manera poder incrementar las ventas únicamente, sin fijarse tanto en el factor ahorro. Incrementar las ventas no implica que vayamos a disminuir los costos, implica que del mundo de ingresos que va a tener la empresa nos va a quedar más margen de ganancia. A lo mejor la empresa en esta ocasión no se fija en la cuestión del ahorro, de los costos, de la eficiencia. En este caso, pudiera pasar a segundo plano el factor ahorro, pero sin lugar a dudas, en la mayoría de los casos, el costo-beneficio es lo que más observan los accionistas y los dueños de la empresa, que son al final de cuentas quien los va a contratar. Mire, vamos a suponer, una empresa siempre debe tener un gerente. El gerente debe de velar por estos principios, que se cumpla la política organizacional, que la estructura orgánica funcione de acuerdo a los puestos que están asignados, que se hagan las operaciones de la empresa de la manera más eficiente, ya sean operaciones financieras, operaciones productivas, operaciones administrativas, etc. Entonces, cuando los dueños detectan que hay posibilidad de mejorar en sus operaciones para ahorrar más dinero, en ocasiones, si el gerente no da esos resultados, la empresa busca con personal externo. Entonces, llegar a una empresa siendo un auditor externo es una de las experiencias más incómodas. ¿Por qué? Porque te van a mirar con cierto recelo o como competencia. Entonces, lo que tienen que ustedes hacer es tratar de apegarse a lo que objetivamente deben de revisar y siempre tener en mente que lo que busca el dueño o el socio una vez que los contrate es cubrir una necesidad, que en la mayoría de los casos la necesidad es la necesidad de disminuir los costos para que su margen de utilidad o de ganancia sea mayor. Entonces, se plantea el problema de conseguir una mayor eficiencia sin que se aumenten los costos en ocasiones, o mayor eficiencia con un aumento en los costos, no importa, les digo que en ocasiones no todo eso, o una eficiencia mayor con menores costos, o menos eficiencia, pero con un mayor ahorro en los costos. Es decir, la empresa hay tres alternativas. Puede decir, quiero conseguir
mayor eficiencia, pero sin que aumenten los costos. Entonces ustedes deben de trabajar con los recursos con los que tiene la empresa y decir de qué manera estos recursos los puedo explotar de manera que sean más eficientes, pero que no tenga yo que contratar más personal, comprar más maquinaria, ampliar las instalaciones, invertir en programas de software contables, administrativos, de nóminas, de bancos, etcétera. Entonces, con mis recursos con los que cuento actualmente, tengo que hacer que aumente la eficiencia sin que aumenten los costos. Puede ser otra alternativa que haya, yo quiero más eficiencia y no me importa cuánto me vaya a costar, que es muy raro ver esa situación, pero en ocasiones sí, porque hay empresas que lo que buscan es colocarse en cierto prestigio en el mercado, lo que venden es la calidad. Y por último, pudiera haber una situación en la que la eficiencia fuera mayor, pero con menores, hubiera menos eficiencia, pero con un mayor ahorro en costos. Entonces aquí la empresa dice, a mí no me importan los resultados, yo nada más con que pueda seguir operando, no importa si no soy muy eficiente, pero sí lo que quiero es que disminuyan mis costos. Se pueden dar esos casos. Entonces ustedes deben de estar abiertos a las necesidades o a lo que quiera la persona que les va a encomendar el trabajo de auditoría. Solo para comentar y en conclusión, cuando un procedimiento, un método la simple actuación del auditor contempla la calidad, la velocidad y la eficiencia, siempre se van a ver disminuidos los costos. Si una actividad se lleva a cabo con calidad, de la manera rápida, es decir, ahorrando tiempo, y de una manera eficiente, haciendo más con menos, los costos siempre van a disminuir. Véanlo de esa manera. El tiempo va a ser el mismo, pero los costos van a disminuir. Entonces, siempre vamos a confrontar la eficacia contra la eficiencia. Lo ideal es que, por ejemplo, en el caso que les pongo de aquí de la imagen, una bombilla, un foco alumbre igual, pero uno utiliza menos energía eléctrica que el otro. Entonces, depende de la necesidad. La conclusión es que depende de la necesidad que tenga la empresa, ustedes van a adecuar su auditoría administrativa, pero siempre traten de darle el enfoque en el que las personas que lo contratan quieren ahorrar en costos. Bien, hasta donde les sea posible, el auditor brindará al máximo sus conocimientos y habilidades a la empresa que lo está contratando, sin importar lo limitado del trabajo a realizar, sea una empresa chica, una empresa grande, una empresa mediana, etc. Deberá analizar a fondo los problemas y hacer sugerencias en todo lo que pueda o esté bajo su responsabilidad. En cada tarea que se le encargue, tendrá que siempre que tener presente los intereses por los cuales fue contratado, es decir, el objetivo que tome la auditoría administrativa. Es posible que debido a esto último deba de enfrentarse con bastante frecuencia al factor humano, es decir, a todas las personas que intervienen en la organización. Recordemos, si bien es cierto que nosotros vamos a revisar sistemas, procedimientos, políticas, control interno, los procesos administrativos, etcétera, al final de cuentas, quien ejecuta todas estas tareas son las personas que tienen contratada la empresa. Entonces, el trabajo del auditor consiste en evaluar el cumplimiento de estas funciones, el trabajo de otros, al juzgar la exactitud y la eficacia con la que están llevando a cabo la labor, la forma en la que cumplen con las políticas y los procedimientos de la empresa, y siempre buscar la manera en la que mejoren sus métodos. Es decir, el auditor tendrá que hacerles críticas, por lo cual el auditor tendrá que soportar actitudes hostiles y resentimientos por parte de los empleados de la organización. Por tanto, es indispensable que el auditor se maneje con gran prudencia y tenga muy presente la personalidad humana al tratar con los diversos tipos de individuos, es decir, que tenga tacto para sugerir las cuestiones de mejora. Donde quiera que surja un resentimiento, tratará de aminorarlo explicando con detenimiento los objetivos que se persiguen y el deseo del grupo de auditoría de servir a los intereses de la empresa en general. Es decir, convencerlos de que si cada uno de los individuos dentro de la empresa cambiara su actitud hacia una mejora continua,
todos saldrían beneficiados, es decir, de generar ese o provocar ese ambiente en el que todo esté controlado. Ganarse la confianza de las personas afectadas es responsabilidad del auditor administrativo. Esto ayudará a que su trabajo se desarrolle de una manera más fácil, ya que los individuos tendrán una actitud más participativa en el mejoramiento de los procesos. Al proceder de esta forma, los afectados, es decir, el factor humano, tomarán las recomendaciones o sugerencias que se le hagan como suyas, es decir, ya no verán tanto de que les están imponiendo alguna función, sino que verán que es responsabilidad suya hacerla de esta manera, lo que les permitirá lograr sus objetivos de manera eficiente. Cooperarán siempre, si logran convencerlos ustedes como auditores, a ellos como empleados, de cooperar de una manera más abierta para que dichas recomendaciones se apliquen con rapidez. ¿Cuáles recomendaciones? Las recomendaciones de perfeccionamiento. Eso es todo por el video de la clase de hoy. Les voy a dejar en el tablón de actividades las posibles fallas, un material con más información respecto al tema de las recomendaciones de perfeccionamiento. Les voy a dejar las posibles fallas que pudiera tener un auditor administrativo que no tenga tanta experiencia y aún así decida de llevar a cabo una auditoría administrativa. También lo pueden ver desde el punto de vista de fallas que pudieran tener ustedes, a pesar de que ya tengan experiencia en esto, derivado de algún trabajo complejo, de alguna situación que pasaron por alto. Entonces, les recomiendo que una vez terminando el video se vayan a ver el archivo, porque va a ser parte o va a tomar parte del material para dar respuesta a las preguntas de repaso. Bien, entonces espero que vean el video, hagan pausa, hagan sus apuntes, pregunten sus dudas y una vez terminando lean el material y posteriormente, si les queda tiempo en la clase y si así lo deciden ustedes, den respuesta a las preguntas de repaso. Las preguntas de repaso van a aparecer posteriormente a que terminen el video en el tablón de actividades de clase. Bien, les deseo que tengan un buen fin de semana y estoy al pendiente de sus comentarios. Saludos.